Buenas tardes. En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 12:30 del día de hoy, 10 de junio del año 2025, da inicio la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito al Secretario General haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública se encuentran presentes, además de usted, la magistrada María Carolina López Rodríguez y el magistrado Sergio Iván García Vadillo. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes las secretarias y los secretarios de estudio y cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos y determinaciones que aquí se tomen. Secretario, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Por su autorización, magistrada presidenta, los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. El primero, proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 45, diagonal 2025 y sus acumulados, que se dicta en cumplimiento a la ejecutoría de la Sala Regional Monterrey, dictan los expedientes SM-JS-79, diagonal 2025 y acumulados que propone el magistrado Sergio Iván García Vadillo. El segundo de los asuntos consiste en el proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 22, diagonal 2025 y sus acumulados que propone la magistrada María Carolina López Rodríguez. El tercero, proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 98, diagonal 2025 que propone la magistrada María Carolina López Rodríguez. El cuarto de los asuntos consiste en el proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 67, diagonal 2019, que propone el magistrado Sergio Iván García Vadillo. El quinto de los asuntos consiste en el proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 79, diagonal 2025 y sus acumulados que propone el magistrado Sergio Iván García Vadillo. El sexto de los asuntos consiste en el proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial con número de expediente TSLP, diagonal PSE, diagonal 03, diagonal 2025, que propone el magistrado Sergio Iván García Vadillo. El séptimo de los asuntos consiste en el proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TESLP, diagonal JS, diagonal 89, diagonal 2025 y sus acumulados, que propone usted, magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. El octavo y último de los asuntos consiste en el proyecto de resolución del asunto general con número de expediente TSLP, diagonal AG, diagonal 04, diagonal 2025, derivado de la excusa planteada por usted, magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, para conocer del expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 99, diagonal 2025, a propuesta del magistrado Sergio Iván García Vadillo. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estados de este órgano jurisdiccional de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. En la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Está en nuestra consideración el listado de asuntos. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? De mi parte, Adelante, magistrada. solicito el retiro del proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TESLP, diagonal JDC, diagonal 98, diagonal 2025. ¿Es cuánto? Bien, entonces con esa precisión y el retiro del asunto referido, les pregunto, señores magistrados, si están de acuerdo con la lista de asuntos, favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretario. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Pero que sí, magistrado, constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos con el retiro que realiza la magistrada María Carolina López Rodríguez. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 45, diagonal 2025, y sus acumulados en cumplimiento a la ejecutoria de Sala Monterrey dictada en los expedientes SM-JS 79-2025, SM-JS 80-2025 y SM-JS 81-2025. Están a cargo de la ponencia del magistrado Sergio Iván García Vadillo, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias. Se dará cuenta por conducto de la maestra Gabriela López Domínguez. Adelante, por favor, secretario. Buenas tardes, señoras magistradas, señor magistrado. Con su venia procedo a dar cuenta del juicio ciudadano TSLP JDC, diagonal 45, diagonal 2025 y sus acumulados. Este tribunal local considera confirmar en cuanto a que la autoridad responsable declara parcialmente fundado el juicio para la protección de los derechos partidarios de la y los manifestantes y modificar sus efectos en lo que fue materia de impugnación dentro del expediente CNJP-JDP-SLP-006, diagonal 2025, de fecha 27 de febrero de 2025,
para que se garantice el derecho de los actores a ser convocados y participar en todos los actos sucedidos hasta antes del 6 de marzo del 2025, en que conocieron su sustitución del cargo de consejeros, por lo que quedan sin efectos los acuerdos tomados por el Consejo Político Estatal a partir de la indebida exclusión de los actores, como lo señaló la Comisión Nacional en la resolución en materia de impugnación, al declarar parcialmente fundados los agravios de los promoventes, en donde existió una afectación a las formalidades esenciales del procedimiento que vulneró sus derechos de acceso a la justicia y debido proceso de notificación. Esto derivado de que la Comisión Nacional reconoce que los actores no fueron notificados en la convocatoria de la sesión extraordinaria efectuada el día 3 de diciembre de 2024, en la cual se tomaron acuerdos referentes al procedimiento estatutario para renovar la dirigencia estatal de dicho partido, arguyendo la autoridad la sustitución que como consejeros políticos del Consejo Político Estatal del PRI realizó dicho órgano partidista, acto del cual no fueron notificados formalmente como lo resolvió la Comisión Nacional, lo cual fue violatorio de sus derechos político-electorales. Es la cuenta, señora magistrada, señor magistrado. Gracias, secretaria. Nuestra consideración del proyecto de la cuenta, señores magistrados. ¿Alguien desea intervenir? No. De acuerdo. Secretario, por favor, apóyenos con la votación. Claro que sí, Presidenta. Tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Le pido, por favor, a la Secretaria de Estudio y Cuenta nos apoye con la lectura de los puntos resolutivos. En razón de lo antes expuesto, lo cual se encuentra debidamente apoyado en todas y cada una de las disposiciones legales invocadas, en ejercicio de la jurisdicción y potestad delegada por mandato constitucional a este Tribunal Electoral, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral es competente para conocer del juicio de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave TSLP, diagonal JS, diagonal 45, diagonal 2025 y sus acumulados. Segundo, se declaran parcialmente fundados los agravios planteados por los actores en el presente juicio ciudadano. Tercero, se confirma en lo que fue materia de infracción en el expediente del juicio ciudadano TSLP, diagonal JS, diagonal 45, diagonal 2025 y sus acumulados, la resolución dictada por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI dentro del expediente CNJP-JDP-SLP-006, diagonal 2025, de fecha 27 de febrero del 2025. Cuarto, se modifican los efectos de la concesión en lo que fue materia de impugnación de la resolución del juicio para la protección de los derechos partidarios de las y los militantes, dictada por la Comisión Nacional dentro del expediente CNJP-JDP-SLP-006, diagonal 2025, de fecha 27 de febrero de 2025. Para tal efecto, se ordena al Consejo Político Estatal del PRI dejar sin efecto las actuaciones y acuerdos tomados por dicho órgano partidario a partir de la indebida exclusión de los actores de la convocatoria de la sesión extraordinaria celebrada el día 3 de diciembre de 2024 y hasta la notificación de su sustitución como consejeras y consejeros de fecha 6 de marzo del 2025. Quinto, notifíquese como en derecho corresponda. Sexto, publíquese la presente resolución conforme lo ordenado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Les cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, señores magistrados. Si me permiten, respecto a los resolutivos, en el punto cuarto, además de modificar los efectos de la sentencia intrapartidaria, me parece que sí deberíamos de precisar que se debe reponer el procedimiento en consecuencia a partir del momento al que estamos nosotros partiendo, de conformidad a los propios estatutos del partido, y también la debida notificación, que se tendrá que hacer a esta autoridad una vez que ello ocurra, simplemente para darle más orden y mayor precisión a lo que le estamos ordenando al partido, pero por supuesto está a su consideración. Adelante. No hay ningún problema de hacer la adecuación en ese punto de los efectos para que quede con mayor precisión. Gracias, magistrada. Ciertamente el punto fino en el expediente que nos ocupa son los efectos de la resolución. Me apego a lo que emitió el magistrado Sergio Vadillo y mi única observación es que hay un error ahí en lugar de, o en la que me proporcionaron, se brinca del resolutivo quinto y luego el resolutivo séptimo. Entonces es como un tema ahí mecanográfico, nada más que podamos subsanar como parte de lo que aquí mismo determinemos. Nada más para darle orden a
a la votación de los efectos. Magistrada, ¿está de acuerdo con la precisión que hizo una servidora o con la propuesta original que está en el proyecto circulado? Los efectos deberían ser exclusivamente para citar a las personas que no fueron citadas. Y si hacemos una reposición del procedimiento, es un efecto distinto. No, bueno, yo perdón, no establecer un diálogo, tomo la palabra. Es que si solamente me parece que se puede prestar a interpretación por parte del partido si exclusivamente dejamos sin efectos esta actuación que ellos mismos, el propio partido, está reconociendo que no llevó a cabo de manera pegada a derecho, y que si no se le ordena también actuar en consecuencia para reponer ese procedimiento de manera específica, quedaría justamente como lo acabo de decir, a interpretación del partido. En cambio, si lo dejamos de una manera más precisa, pues ya no hay esta interpretación posible por parte del partido. Es simplemente para que ellos tengan una mayor precisión de qué es lo que sigue a hacerse, no exclusivamente dejar sin efectos estas actuaciones que efectivamente estuvieron mal efectuadas, sino qué es lo que sigue, qué es lo que tienen que hacer, así como lo establece cualquier sentencia, un término preciso para que también lo hagan del conocimiento de esta autoridad para estar en condiciones de saber en el momento procesal oportuno si están dando cumplimiento o no a la sentencia. Siento que lo dejamos, si se aprueban los términos originalmente propuestos, por decirlo de una manera muy agreste, pero muy sencilla, como muy suelto. Esa es la propuesta, pues, la sugerencia. Y nos fortalece el poder medir su cumplimiento. A favor, Presidenta. Bien, entonces, en los términos precisados, por favor, Secretario General de Acuerdos, toma la votación. Claro que sí, magistrada, toma la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que los puntos resolutivos con las adecuaciones señaladas fueron aprobadas por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Proceda al engrase, por favor, secretario. Proseguimos entonces con el análisis del segundo de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JDC diagonal 22 diagonal 2025 y sus acumulados. Está a cargo de la ponencia de la magistrada María Carolina López Rodríguez, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Daré cuenta por conducto del maestro Francisco Ponce Muñiz, secretario de Estudio y Cuenta. Gracias. Adelante, secretario. Con su autorización, Presidenta, se da cuenta con el proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano 22/2025 y acumulados listados para esta sesión. En el proyecto se propone declarar totalmente cumplida la sentencia de 28 de febrero porque el Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana no incluyó a la ciudadana Xochitl Martínez Calderón en la boleta que se utilizó en esta jornada electoral dentro del proceso extraordinario electoral local en curso. Informó las acciones realizadas para tal efecto a este órgano jurisdiccional, colmándose así las pretensiones de los actores en el presente juicio. Es la cuenta. Gracias. Está nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. Gracias, secretario. No. Gracias, magistrada. Secretario, por favor, toma la votación. Claro que sí, magistrada, toma la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, apóyenos con los puntos de acuerdo. Los puntos de acuerdo propuestos son los siguientes. Único, se declara totalmente cumplida la sentencia en atención a los razonamientos expuestos en el cuerpo del presente acuerdo. En su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Notifíquese. Gracias. A nuestra consideración los puntos resolutivos. Magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. Gracias, secretario. Por favor, proceda al engrose. Bien, con el retiro del punto tercero del orden del día, pasamos al análisis del marcado como cuarto en nuestro listado relativo al proyecto del acuerdo plenario dentro del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 67, diagonal 2019 y sus acumulados. Está a cargo de la ponencia del magistrado Sergio Iván García Vadillo, por lo que se le cede el uso de la voz. Perdón, daré cuenta por conducto del secretario de Estudio y Cuenta, Enrique D'Amicia. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, señoras magistradas y señor magistrado. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario a dictarse en el juicio ciudadano TSLP, diagonal JDC, diagonal 67, diagonal 2019.
En el proyecto que se pone a su consideración se propone atender la resolución de fecha 30 de mayo de 2025, dictada en el expediente SM-AG-15, diagonal 2025, emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal electoral. Derivado de lo anterior, se propone reencauzar el escrito de queja presentado en fecha 22 de mayo de 2025 a la vía de incidente de ejecución de sentencia, a efecto de que pueda otorgarse a los inconformes el derecho humano de audiencia dentro de un procedimiento jurisdiccional. Por consecuencia, se propone girar oficios a la autoridad demandada para que rinda el informe circunstanciado y se proceda a publicar el medio de impugnación para convocar a terceros interesados en el procedimiento incidental. Finalmente, se da cuenta que el presente acuerdo no contiene puntos de acuerdo. Es cuenta. Gracias. A nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. Gracias, secretario. Por favor, tome la votación. Claro que sí, presidente. Tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Al no existir puntos de acuerdo, le pido por favor al secretario de Estudio y Cuenta proceda al engrose. Proseguimos con el quinto de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario dentro del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 79, diagonal 2025 y sus acumulados. También está a cargo de la ponencia del magistrado Sergio Iván García Vadillo, por lo que se le cede el uso de la voz. Sí, y se dará cuenta por conducta de la maestra Gabriela López Domínguez. Adelante, secretario, por favor. Señoras magistradas, señor magistrado, con su venia doy cuenta del acuerdo plenario que resuelve sobre el cumplimiento de la sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con el número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 79, diagonal 2025 y sus acumulados, promovido por la ciudadana Alma Gabriela Coronel Torres y otros. Este Tribunal Electoral dictó resolución el 14 de mayo de 2025 dentro del juicio ciudadano TSLP JS, diagonal 79, diagonal 2025 y sus acumulados, interpuesto por la ciudadana Alma Gabriela Coronel Torres, en su carácter de consejeros y militantes del Partido Revolucionario Institucional. La sentencia de referencia reencausó el juicio ciudadano a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional para que emitiera la resolución que procediera conforme a derecho. Ahora bien, cabe señalar que en el considerando tercero de la citada resolución denominada efectos de la sentencia se ordenó a la responsable que en un plazo no mayor a 15 días, a partir de que fueran notificados en plenitud de sus atribuciones, determinaran el procedimiento. Así las cosas, el día 4 de junio de 2025 a las 8:30 horas con 30 minutos se efectuó la recepción del oficio de cumplimiento de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI de rubro CNJP-SGA-OF-323, diagonal 2025, de fecha 2 de junio del 2025. Así las cosas, del contenido del citado oficio se infiere que la Comisión, conforme al numeral 39 de la Ley de Justicia Electoral, ha realizado acciones para dar cumplimiento a lo ordenado en el punto tercero de los efectos de la sentencia, atendiendo al plazo de 15 días establecidos en esta, actuando con el principio de expeditez mandado en el artículo 17 de la Constitución Federal y en observancia de los puntos resolutivos dictados por este tribunal en la sentencia de fecha 14 de mayo de 2025. Por tanto, es claro que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI ha dado cumplimiento a lo ordenado en la citada sentencia dentro del expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 79, diagonal 2025 y sus acumulados. Bajo esta tesitura, se concluye que no existe un acto de ejecución al que deba dársele cumplimiento. Es cuanto, señora magistrada. Gracias, secretaria. Está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. Gracias, secretario general. Por favor, tome la votación. Claro que sí, presidenta. Tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Se doy cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Por lo expuesto y fundado se acuerda. 1. Se da por plenamente cumplida la sentencia dictada dentro del expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 79, diagonal 2025 y sus acumulados por este Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí de fecha 14 de mayo de 2025. 2. Se declara que al no haber acto al que deba dársele cumplimiento se concluye el procedimiento y por tanto se manda a archivar el expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 79, diagonal 2025 y sus acumulados. 3. Notifíquese en forma personal a las y los justiciables en el domicilio proporcionado y autorizado en autos y mediante oficio adjuntando copia certificada de la presente resolución a la autoridad responsable.
4. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracciones 13ª, 14ª y 15ª, 41, fracción 4, y en correlación con el diverso 23, fracción 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado estado, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Lo anterior sin perjuicio de la protección de oficio que al respecto opera a su favor. Es cuanto. Gracias, secretaria. A nuestra consideración los puntos resolutivos. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. Gracias, secretaria. Por favor, proceda a la engrosa. Continuamos con el análisis del texto de los asuntos relativo al proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial con número de expediente TSLP, diagonal PSE, diagonal 03, diagonal 2025. También está a cargo de la ponencia del magistrado Sergio Iván García Vadillo, por lo que se le cede de nueva cuenta el uso de la voz. Sí, será tratado por conducto del licenciado Jorge Antonio Esquivel Guille. Adelante, secretario, por favor. Gracias, magistrados, con su autorización doy cuenta del procedimiento sancionador de rubro TESLP, diagonal PSE, diagonal 03, diagonal 2025. La ponencia instructora propone que este pleno declare inexistentes hechos violatorios a la normativa electoral, en específico a los principios de laicidad, equidad e imparcialidad dentro de la contienda en el proceso electoral local extraordinario 2025 para personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí en lo que es materia de impugnación por los siguientes razonamientos. Como se estableció de las disposiciones de los artículos 24 y 130 constitucionales que recogen el principio de laicidad cuya violación ha sido denunciada en el presente procedimiento. En razón de sus contenidos, a la luz de los principios de la lógica, mayoría de razón y apariencia de buen derecho, se determina la ausencia de violación a dicho principio de laicidad. Vistas las manifestaciones de las partes y los contenidos de las inspecciones realizadas por acuerdo de la instructora, se advierte que no hay infracción manifiesta derivada de las publicaciones denunciadas. Por ello, esta autoridad arriba a la certeza de que no existen manifestaciones propias de un credo religioso, ni directas ni indirectas, ni llamados al voto, ni manifestaciones públicas de ninguna índole que puedan traducirse en actos tendientes a beneficiarse de dichos símbolos religiosos para la inducción al voto, por lo que, de acuerdo con el criterio establecido por la Sala Superior, no acredita el denunciante que se está en presencia de propaganda electoral cuyo principal propósito sea utilizar elementos religiosos tendientes a inducir un sentimiento moral y espiritual en los ciudadanos, de modo que, afectando su libertad de conciencia, los induzca a un determinado propósito electoral cuya manifestación última es la libre emisión del voto. Por tanto, no ha lugar a determinar probadamente la violación al principio de laicidad por la parte actora, al no acreditar el vínculo pretendido entre las publicaciones denunciadas y los propósitos de la campaña político-electoral del denunciado. De igual forma, se tiene que los actos denunciados no constituyen violación a los principios de equidad e imparcialidad dentro de la contienda en el proceso electoral local extraordinario 2025. En el presente caso nos encontramos con la particularidad de que es inédita la elección de personas juzgadoras, de ahí que al mismo tiempo el servidor público denunciado tiene la característica de ser candidato a un cargo en el Poder Judicial, mismo que ostenta. De ahí que le es permisible hacer campaña y al mismo tiempo debe cumplir con sus obligaciones de servidor público. Ahora bien, en el caso concreto de las diligencias de investigación realizadas por el OPLE, no se advierten indicios de que se hubieran utilizado recursos públicos de manera indebida, ello en razón de que el ciudadano Juan Paulo Almazán Cue, en su calidad de denunciado, acreditó con el contrato de prestación de servicios que celebró con Digital Valle S.A.D.C.B., que era esa empresa de publicidad quien tenía el manejo de sus redes sociales en las fechas y horarios denunciados y fue la encargada de la realización de servicios de, entre otros, fotografía, video y redes sociales. Es cuenta, magistrados. Gracias, secretario. Está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. No. Gracias, secretario general de Cruz. Por favor, tome la votación. Con su autorización, presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Se dio cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrados, en razón de lo antes expuesto,
lo cual se encuentra debidamente apoyado en todas y cada una de las posiciones legales invocadas, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver el presente asunto. Segundo, se declara la inexistencia de la falta denunciada consistente en hechos violatorios a la normativa electoral, en específico a los principios de laicidad, equidad e imparcialidad dentro de la contienda en el proceso electoral local extraordinario 2025 para personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Tercero, notifíquese como está indicado en el apartado 6 de la presente sentencia. ¿Es cuenta, magistrados? Gracias. A nuestra consideración los puntos resolutivos. Señores magistrados, ¿hacer uso? No. Gracias. Secretario, por favor, proceda a la ingreso. Pasamos entonces al análisis del séptimo de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 89, diagonal 2025 y sus acumulados. Está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz a la maestra San Juana Jaramillo Cante. Adelante, secretaria. Buenas tardes, magistradas, magistrado. Con su autorización, magistrada presidenta. Me permito dar la cuenta del juicio TSLP JDC 89-2025 y acumulados. La ponencia propone sobreseer. Los actores en esencia se aduelen de la resolución de fecha 22 de abril del presente año dictada en el juicio CNJP-JDP-SLP-06-2025, tal y como se explica en el proyecto que se pone a su consideración. Al resultar parcialmente fundados los agravios planteados por los actores en el juicio TSLP-JDC 45-2025 y modificar lo que fue en materia de impugnación la resolución del juicio CNJP-JDP-SLP-06-2025 de fecha 27 de febrero de 2025 y se ordenó al Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional dejar sin efecto las actuaciones y acuerdos tomados a partir de la indebida exclusión de los actores de la convocatoria a la sesión extraordinaria celebrada el 3 de diciembre de 2024 hasta la notificación de sustitución como consejeras y consejeros de fecha 6 de marzo del 2025. Por tal motivo queda sin materia el presente asunto. Al respecto, el artículo 16, fracción tercera de la Ley de Justicia Electoral establece que cuando quede sin materia el medio de impugnación respectivo, procede el sobreseimiento. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Está nuestra consideración del proyecto de la cuenta. ¿Alguna intervención, señores magistrados? No. Gracias, secretario general de Coros. Por favor, apóyenos con la votación. Claro que sí, presidente. Tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porres Guerrero. Con el proyecto. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, apóyenos con los puntos resolutivos. Con su autorización se resuelve. Único, se sobreseen los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TSLP JDC 89-2025 y acumulados por quedar sin materia. Notifíquese en términos de ley. Son los puntos resolutivos, magistradas, magistrados. A nuestra consideración los puntos resolutivos, señores magistrados. ¿Alguien desea intervenir? No. Gracias. Secretaria, por favor, proceda a la ingreso. Bien, previo a continuar con el análisis del último de los asuntos relativo al expediente TSLP, diagonal AG, diagonal 04, diagonal 2025, aperturado por motivo de la excusa planteada por una servidora, derivado del expediente con clave TSLP, diagonal JS, diagonal 99, diagonal 2025, con fundamento en el artículo 22 del reglamento interno de este Tribunal Electoral, se propone a este pleno decretar un receso de 3 minutos para dar oportunidad de que se integre al pleno de este Tribunal Electoral en los términos previstos en el artículo 18 de la Ley Orgánica y 13 del reglamento interno de este tribunal, para que se notifique a la secretaria de Estudio y Cuenta, la maestra Gabriela López Domínguez, por ser la de mayor antigüedad, para que se integre al pleno. Someto a su consideración, señores magistrados, la propuesta planteada. Si están de acuerdo con la misma, a favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretario. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Claro que sí, presidente. Vamos a constar que la propuesta de mérito fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias.
Continuamos con el desarrollo de la presente sesión y estando en aptitud con la integración del Pleno de este Tribunal Electoral, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 13, numeral 2 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, el cual establece que para calificar la excusa planteada se integrará con los magistrados y magistradas restantes y la secretaria o secretario de estudio y cuenta de mayor antigüedad, que en el presente caso dicho requisito lo cumple la maestra Gabriela López Domínguez, por ser el de mayor antigüedad, con exclusión de aquellos adscritos a la ponencia impedida. Damos continuidad con el análisis del último asunto relativo al proyecto de resolución del asunto general con número de expediente TSLP, diagonal AG, diagonal 04, diagonal 2025, derivado de la excusa planteada por la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, del expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 99, diagonal 2025, que está a cargo de la ponencia de un servidor y se dará cuenta por el secretario de Estudio y Cuenta, el licenciado Enrique Da Vinci Álvarez Jiménez. Nuevamente doy cuenta con el proyecto de resolución a dictarse en el procedimiento de excusa de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, identificado con el número de expediente TSLP, diagonal AG, diagonal 04, diagonal 2025. En el proyecto que se pone a su consideración, se propone declarar fundada la excusa presentada por la magistrada Porras Guerrero, lo anterior en razón de que, como se razona en el proyecto, se adecua a la causa de improcedencia contenida en el artículo 34, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado, misma que le impide juzgar con imparcialidad y objetividad en el juicio ciudadano TSLP, diagonal JDC, diagonal 99, diagonal 2025. Razón entonces para que se le dispense de seguir conociendo del mencionado medio de impugnación y en su lugar se retorne el asunto a la ponencia que le corresponde por razón de turno. Es cuenta. Gracias, señor secretario. Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguien desea intervenir? No. Por favor, secretario general de acuerdos, tome la votación. Claro que sí, magistrado, tomo la votación respectiva. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de magistrada Gabriela López Domínguez. A favor. Gracias. Magistrado, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el acuerdo, le pido al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos del acuerdo que este contempla. Primero, resultó fundada la excusa planteada por la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, por lo que se le declara impedida para conocer del juicio ciudadano TSLP, diagonal JDC, diagonal 99, diagonal 2025. Se retorna el expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 99, diagonal 2025, por así corresponder en el orden a la ponencia de la magistrada María Carolina López Rodríguez para que proceda a su substanciación. Segundo, notifíquese. Son los puntos resolutivos. Gracias. Leído los puntos, ¿de acuerdo, magistradas? ¿Desean realizar alguna intervención? No. Okay. Bueno, se instruye al secretario que proceda a su engroso. Okay. Secretario General, informe si existe algún asunto pendiente de desahogar para esta sesión. Magistrado, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada no hay asunto pendiente por desahogar. Gracias, secretario. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión, dándose concluidas a las 13:05 del mismo día de su inicio. Gracias.